Fue un hombre que cabalgó más de 120.000 kilómetros, liberó 6 naciones, desafió imperios y soñó con unir a todo un continente. Pero también fue un hombre de pasiones, traiciones, amores imposibles y una soledad que lo consumió al final. Bienvenidos a Histotrama, donde la historia no se cuenta, se revela. Quédate hasta el final y te sorprenderás, porque conocerás los secretos más humanos y oscuros del Libertador, sus amores, sus enemigos más peligrosos, y cómo un héroe terminó muriendo solo, traicionado por aquellos que más admiró. Simón Bolívar, el libertador que conquistó medio continente y perdió su corazón. Caracas, 24 de julio de 1783, en una ciudad colonial aún dominada por el lujo español y las diferencias sociales, nace un niño destinado a desafiar al imperio más poderoso de la tierra. Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios. Hijo de una familia criolla adinerada, heredero de tierras, esclavos y fortuna, su cuna fue de oro, pero su destino estaba hecho de fuego. Su padre, Juan Vicente Bolívar, murió cuando Simón apenas tenía 3 años. Su madre, María de la Concepción Palacios, lo crió con ternura, pero el destino fue cruel otra vez. Cuando tenía 9 años, también la perdió. Así, el pequeño Bolívar quedó huérfano, sin hermanos cercanos y rodeado de tutores y criados. En su soledad comenzó a formarse un carácter fuerte, rebelde, difícil de domar. Su niñez transcurrió entre los jardines de la hacienda de San Mateo y las lecciones de sus maestros particulares. Pero ninguno marcaría su espíritu como Simón Rodríguez, un maestro diferente, de mente libre y pensamiento ilustrado. Rodríguez no le enseñó solo a leer o escribir, le enseñó a pensar. Le habló de Rousseau, Montesquieu y Voltaire y le inculcó una idea revolucionaria, que todos los hombres nacen libres y que ningún rey tiene derecho a someter a otro. Mientras los niños de su edad aprendían obediencia, Bolívar aprendía a dudar. Mientras otros recitaban oraciones, él recitaba discursos de libertad. A los 12 años ya mostraba el carácter que lo haría famoso, testarudo, pasional, inquieto, impaciente ante la injusticia. Le gustaban los caballos, la esgrima, la poesía y las ideas imposibles. Dicen que una noche, su nodriza negra, Hipólita, lo encontró mirando las estrellas. Le preguntó qué buscaba. Y él respondió: «Busco el lugar donde nacen los hombres libres». Su destino estaba escrito, aunque aún no lo sabía. Caracas era una tierra donde el poder tenía apellido español, y los criollos, por ricos que fueran, seguían siendo súbditos. Bolívar no lo aceptaría nunca. En 1799, con apenas 16 años, abandonó su tierra para viajar a Europa. No lo sabía entonces, pero ese viaje sería el primer paso hacia una vida marcada por la gloria, la tragedia y la libertad. Dejar atrás la Caracas colonial para encontrarse con un mundo completamente distinto, elegante, poderoso, lleno de ideas y contradicciones.
Durante su estancia en Madrid, Bolívar se adentra en la alta sociedad española, conoce a los nobles, los intelectuales y las modas de la época, pero entre fiestas y discursos, su corazón late por algo más que la política. Una joven de mirada dulce y sonrisa serena, María Teresa del Toro y Alaiza. Fue amor a primera vista. Ella, de familia distinguida. Él, un joven rebelde con ansias de libertad. Su amor floreció entre paseos por los jardines de Aranjuez y cartas llenas de poesía. En 1802, se casaron. Simón tenía apenas 19 años y por primera vez creyó haber encontrado la paz. Pero el destino fue cruel una vez más. Meses después de regresar a Caracas, María Teresa cayó enferma de fiebre amarilla. Bolívar, desesperado, la cuidó día y noche, pero no pudo salvarla. El 22 de enero de 1803, ella murió en sus brazos. Dicen que en ese momento algo dentro de Bolívar también murió. Lloró durante días, caminó sin rumbo y juró que nunca volvería a casarse. Aquel dolor lo marcó profundamente. El joven romántico se convirtió en un hombre que encontraría en la política y la guerra su único consuelo. Buscando escapar del vacío, viajó nuevamente a Europa. Allí conoció a su antiguo maestro, Simón Rodríguez, en París. Fue Rodríguez quien reavivó en él la llama de la filosofía y la libertad. Lo llevó a los cafés, donde se discutían las ideas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Le mostró que el poder no era divino, sino humano. Que los reyes no gobernaban por derecho, sino por miedo. Y en 1804, en medio de la multitud que presenciaba la coronación de Napoleón Bonaparte, Bolívar comprendió algo. El hombre podía desafiar a los imperios, pero también podía convertirse en su propio tirano. Esa imagen lo perseguiría por el resto de su vida. Años después, en Roma, junto a su mentor, subió al Monte Sacro. Allí, mientras el sol caía sobre las ruinas del imperio más grande de la historia, pronunció su juramento eterno. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que oprimen a mi pueblo. Fue el nacimiento del libertador. El joven viudo había muerto, y en su lugar había nacido el hombre que cambiaría el destino de América. En 1807, tras años de viaje y de reflexión en Europa, Simón Bolívar regresa a su tierra natal, Caracas. Pero el hombre que vuelve no es el mismo joven romántico que partió. Ha cambiado su mirada, su voz y su propósito. Trae consigo el fuego de las ideas revolucionarias y el juramento del Monte Sacro ardiendo en el alma. América, sin embargo, seguía dormida bajo el dominio español. El poder, concentrado en los peninsulares, mantenía a los criollos marginados. Pero el mundo estaba cambiando. En Francia, el imperio de Napoleón tambaleaba. En España, el rey Fernando VII había sido destronado por los franceses, y en América se encendía una chispa que pronto se convertiría en incendio. En 1810, Caracas se levanta. Un grupo de patriotas, entre ellos Miranda, Rivas y Bolívar, organiza el primer movimiento independentista. Los rumores recorren las calles. Fuera el dominio español. Las campanas suenan, los ciudadanos se reúnen. Y Bolívar, vestido con uniforme de gala, da uno de los discursos más poderosos de su vida. No es mejor morir de pie que vivir de rodillas.
Era el comienzo de la revolución. Con su fortuna familiar, Bolívar financia tropas, compra armas y organiza milicias. En poco tiempo, el joven caraqueño se convierte en uno de los líderes del movimiento. Su energía era inagotable, su pasión contagiosa, pero también su orgullo lo hacía inflexible. En 1811 se proclama la Primera República de Venezuela. Por primera vez, el pueblo se siente libre, pero esa libertad duraría poco. La inexperiencia militar y las divisiones internas provocaron el colapso del nuevo gobierno. En 1812, las tropas realistas recuperaron Caracas, la ciudad fue arrasada, y Bolívar, derrotado, tuvo que huir. Exiliado en Cartagena de Indias, encontró refugio, pero no descanso. Fue allí donde escribió su primer gran documento político, el Manifiesto de Cartagena. En esas páginas, Bolívar analiza los errores de la revolución y traza el camino hacia una nueva estrategia, la unión de los pueblos y la disciplina revolucionaria. La libertad, dice Bolívar, no se implora, se conquista con el filo de la espada. Ese manifiesto no fue solo un texto político, fue el renacimiento de su causa, el inicio del verdadero libertador. Enero de 1813, Simón Bolívar, el exiliado, el hombre que había perdido todo, regresa una vez más a la guerra. Pero esta vez no lo hace solo. Lo acompaña un ejército de patriotas curtidos por la derrota y el hambre. En sus ojos no hay miedo, solo convicción. El joven de Caracas ya no busca venganza, busca redención. Desde Cúcuta inicia una de las campañas militares más asombrosas de la historia, la campaña Admirable. Cruza montañas, ríos y desiertos, guiando a sus hombres con un discurso que los enciende como fuego. Soldados, del valor de ustedes depende la libertad de Venezuela. Fueron semanas de marchas imposibles, bajo tormentas y frío, enfrentando la selva y la escasez. Pero el coraje de Bolívar era contagioso. Avanzaban pueblo a pueblo, derrotando las guarniciones españolas, liberando prisioneros, levantando banderas patriotas. En mayo de 1813 entra triunfante a Mérida. El pueblo lo recibe con flores, lágrimas y gritos de gloria. Allí, por primera vez, lo llaman el Libertador. Ese nombre, nacido de la voz del pueblo, se convertiría en su destino. Poco después, Bolívar publica uno de sus decretos más duros, la guerra a muerte. En él, jura que ningún español podrá vivir en suelo americano si no apoya la causa de la libertad. Era una declaración sin retorno, una sentencia de fuego, y con ella, Bolívar selló su compromiso total. No habría paz hasta derrotar al imperio. Las victorias se suceden una tras otra. Trujillo, Barinas, Valencia. Cada batalla era un paso más hacia Caracas, su sueño eterno. El 6 de agosto de 1813, Bolívar entra en Caracas. Las campanas repican, los balcones se llenan de flores y el pueblo lo aclama como un salvador. Desde el balcón del ayuntamiento, Bolívar levanta su espada y declara: «Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó». Había cumplido parte de su juramento, liberar su tierra, pero dentro de su corazón sabía que la guerra apenas comenzaba. Tras la gloria de la campaña Admirable, Simón Bolívar no solo había ganado batallas, también había ganado enemigos. En el campo de guerra era invencible, pero en el campo de la política, las sombras comenzaban a acecharlo.
Sin embargo, entre los conflictos y las traiciones aparecería una mujer que cambiaría su vida para siempre, Manuela Sáenz. En Quito, 1822, Bolívar llega como héroe libertador, recibido entre flores y vítores. Entre la multitud, una mujer de mirada intensa y porte desafiante lo observa. Era inteligente, valiente y dueña de un espíritu indomable. Cuando se conocieron, la atracción fue inmediata. Él, el libertador de América; ella, la mujer que se atrevía a hablarle sin miedo. Desde entonces, Manuela se convirtió en su compañera inseparable, su confidente, su amante y su salvadora. Fue ella quien en 1828, durante un atentado contra la vida del libertador en Bogotá, lo ayudó a escapar por una ventana, ganándose el apodo de la Libertadora del Libertador. Pero el amor de Bolívar y Manuela no fue sencillo. Su relación escandalizaba a las élites de la época, que veían en ella una amenaza. Él la amaba con pasión, pero el peso del poder y la guerra lo mantenían siempre distante. Entre ellos había devoción y destino. Al mismo tiempo, Bolívar mantenía una relación compleja con Francisco de Paula Santander, su antiguo aliado y vicepresidente de la Gran Colombia. Ambos habían compartido ideales y sangre en la lucha, pero con el tiempo, las diferencias se hicieron irreconciliables. Bolívar era un soñador visionario, un caudillo que creía en la unidad continental bajo un solo mando. Santander, más pragmático, defendía la legalidad y las instituciones. Dos mentes brillantes, dos patriotas, pero dos caminos opuestos. En los salones del poder de Bogotá, las conspiraciones comenzaron a tejerse. Los enemigos políticos de Bolívar susurraban su caída. Algunos lo llamaban héroe, otros dictador. Y en medio de todo, Manuela, su amor y su refugio, fue testigo de su deterioro emocional. En sus cartas, Bolívar le confesaba su cansancio, su dolor y su frustración. Pese a los conflictos, ella nunca lo abandonó, ni cuando fue despreciado, ni cuando la política lo devoró, ni cuando la enfermedad lo consumió. En ella, Bolívar encontró el amor que la historia casi le negó, y en Santander, la traición que confirmaría su destino trágico. El libertador había conquistado medio continente, pero no pudo conquistar la paz de su propio corazón. Después de años de guerra, exilios y traiciones, Simón Bolívar estaba a punto de alcanzar su mayor sueño, una América libre. Era el año 1819 y el continente entero ardía en revolución. Bolívar, con apenas 36 años, lideraba ejércitos en condiciones imposibles. Desde los llanos de Venezuela, emprendió una de las travesías más heroicas de la historia militar: el cruce de los Andes. Durante semanas, hombres y caballos avanzaron entre la nieve, el frío y el hambre. Muchos murieron, otros cayeron congelados, pero nadie retrocedió. Al frente, el libertador, cubierto por una capa de lana, guiaba a sus soldados con una sola idea: la libertad no se mendiga, se conquista. En agosto de 1819, logró lo impensable: derrotó al ejército español en la batalla de Boyacá, asegurando la independencia de Nueva Granada, hoy Colombia. El mundo observó con asombro cómo un ejército pobre, descalzo y enfermo había vencido al imperio más poderoso de la época. De esa victoria nació su gran obra política, la Gran Colombia, unión de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
era su sueño más ambicioso: una confederación continental, donde los pueblos latinoamericanos se unieran bajo los principios de libertad, justicia y hermandad. Bolívar soñaba con una América unida, fuerte e independiente, capaz de resistir los nuevos imperios que amenazaban su destino. Pero no se detuvo allí. En 1823 partió hacia Perú, donde las fuerzas realistas aún resistían. Al llegar, los soldados lo recibieron con una sola palabra: libertador. El 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, el ejército patriota comandado por Antonio José de Sucre, bajo las órdenes de Bolívar, selló la independencia definitiva de Sudamérica. Con esa victoria, el dominio español en el continente llegó a su fin. Desde los balcones de Lima, Bolívar fue aclamado como el hombre que había liberado medio mundo. Había cumplido su juramento del Monte Sacro, había roto las cadenas del yugo español. Pero mientras el pueblo celebraba, él sabía algo que pocos comprendían. La espada podía liberar naciones, pero no podía mantenerlas unidas. Su sueño de una sola América estaba amenazado. Las divisiones internas, los egoísmos políticos y los viejos rencores comenzaban a resurgir. Aún así, Bolívar no perdió la fe. Creía que el destino de América no era la guerra, sino la unión. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Fue su último gran mensaje al continente, una advertencia profética, que el tiempo se encargaría de cumplir. El sueño de una América unida comenzaba a desmoronarse. Apenas una década después de sus victorias más gloriosas, Simón Bolívar ya no era visto como el gran libertador, sino como un hombre cansado, enfermo y traicionado por los mismos pueblos que había liberado. La Gran Colombia, su proyecto más ambicioso, se fracturaba. Venezuela, Ecuador y Colombia se disputaban el poder. Los caudillos regionales se alzaban, los políticos lo acusaban de tirano, y las voces de conspiración se multiplicaban. En el corazón de esas tensiones estaba su antiguo aliado, Francisco de Paula Santander. Aquel compañero de batallas, con quien compartió gloria y peligro, se había convertido en su rival político más feroz. Mientras Bolívar hablaba de unión, Santander hablaba de leyes. Mientras el libertador soñaba con una patria grande, sus detractores lo señalaban de dictador. El punto de quiebre llegó en 1828, cuando un grupo de conspiradores intentó asesinarlo en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Fue Manuela Sáenz quien lo salvó esa noche, ayudándolo a escapar por una ventana mientras los asesinos irrumpían. Desde ese momento, Bolívar supo que ya no era el héroe del pueblo, sino el blanco de su odio. Cansado y enfermo, renunció a la presidencia de la Gran Colombia. Su carta de despedida, escrita en 1830, fue una confesión dolorosa. He mandado 20 años, y de ellos no he sacado más que pocas certezas. La América es ingobernable. El que sirve a una revolución ara en el mar. Partió al exilio con apenas unos cuantos fieles y casi sin fortuna. Su cuerpo estaba enfermo de tuberculosis, pero su espíritu seguía en guerra. Viajó hacia la costa caribeña, buscando reposo, tal vez perdón. En el camino, se detuvo en pueblos que antes lo habían recibido como héroe, pero ahora lo miraban con indiferencia.
Llegó a Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino. Allí pasó sus últimos días rodeado de soledad, libros y recuerdos, lejos de Manuela, lejos de sus ejércitos, lejos de su sueño. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron tan tristes como proféticas. ¿Cómo he de salir de este laberinto? He arado en el mar. Y el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años, Simón Bolívar exhaló su último aliento. El hombre que había liberado 6 naciones murió solo, pobre y exiliado. Pero en ese instante, sin saberlo, nacía el mito. El héroe caía para convertirse en leyenda. El cuerpo de Simón Bolívar descansó en Santa Marta, pero su espíritu comenzó a cabalgar por toda América. El hombre que murió solo y traicionado pronto se convirtió en un símbolo inmortal. Los pueblos que lo olvidaron comenzaron a levantar su nombre como bandera. Los mismos gobiernos que lo persiguieron erigieron estatuas en su honor. Su espada, su mirada y su palabra se transformaron en mito. El libertador dejó de ser una persona para convertirse en una idea, la idea de que la libertad vale más que la vida. Algunos lo vieron como el héroe militar, el hombre que expulsó imperios, otros como el visionario político que soñó con una América unida, moderna y soberana. Y para otros, fue el mártir, el hombre que lo perdió todo por un ideal imposible. En Caracas, su ciudad natal, sus restos fueron trasladados en 1842, recibidos entre lágrimas, aplausos y flores. El pueblo que no estuvo a su lado en la muerte, lo acompañó en su regreso triunfal. Desde entonces, ningún otro nombre ha pesado tanto en la historia de América Latina. Su rostro, tallado en bronce, mira hacia el horizonte de cada capital del continente. En las aulas, los niños aprenden su juramento en el monte sacro. En las marchas, su imagen se levanta como emblema de lucha. Y aunque su sueño no se cumplió del todo, su eco resuena aún en cada rincón de América, en la voz de un niño que estudia su vida, en la bandera que flamea sobre un campo de batalla, y en el corazón de los que todavía creen que un continente unido es posible. Esto fue Histotrama. Si esta historia te impactó, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Y ahora la gran pregunta es, ¿crees que el sueño de Bolívar, una América unida y libre de divisiones, aún es posible? ¿O fue solo la utopía de un hombre que nació demasiado pronto para su tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu reflexión puede abrir un nuevo debate sobre lo que significa hoy ser libre.